Comienza la retirada. En las trincheras, el olor acre de la pólvora se mezcla con el sudor frío de los soldados que, agotados, ven cómo la tierra de Donbass se aleja de sus manos. La guerra, que en un principio parecía ser un conflicto de resistencia, se ha convertido en un escenario de retirada constante para el ejército ucraniano. Las tropas rusas avanzan como un río desbordado hacia Pokrovsky. Cada paso, cada metro ganado es una victoria que se suma al tablero estratégico de Rusia. La aldea de Zelanoye, ubicada a tan solo 5 kilómetros al suroeste de Progress, ha caído en manos rusas. Esa batalla crucial que definiría el destino del conflicto para Ucrania está perdida. Los rusos han ganado. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Alexander Mercouris, un analista británico, observaba con un tono de resignación que los ucranianos ya perdieron el control sobre Donbass. Para las fuerzas rusas ha sido un paso vital en la operación militar, una pieza clave en la gran cabeza de puente de Ocheretinsky, que ahora está lista para lanzar ataques sobre Novogrodovka, Mirnograd, Seridovo y Kurakovo. La batalla por Donetsk, el corazón del Donbass, oficialmente se ha inclinado a favor de Moscú. En medio de este avance surge un momento que despierta viejos fantasmas. Nueva York. No es la bulliciosa metrópolis estadounidense, sino una pequeña localidad en el este de Ucrania, en la región de Donetsk. Esta Nueva York ha sido un punto estratégico que las tropas rusas no han dejado escapar. La ciudad, con su historia de colonos alemanes del siglo XIX, rebautizada en tiempos de la Unión Soviética y luego retomada por Ucrania en 2021, ha caído bajo el control ruso. Con su captura, las tropas de Vladimir Putin se aseguran una posición crucial en la línea ferroviaria que conduce a Sloviansk, otro de los objetivos militares en el este de Ucrania. El conflicto no se limita a Donetsk. Las sombras de la guerra se extienden hacia Kursk, en la frontera rusa. El ejército ucraniano, en un intento desesperado por desviar la atención rusa de Donbass, lanzó incursiones en esta región. Sin embargo, las consecuencias fueron devastadoras. Las unidades del grupo de fuerzas rusas del centro, bien entrenadas y preparadas, derrotaron a las formaciones ucranianas en Toretsk y Kalinovo. Más de 585 soldados ucranianos cayeron en combate, dejando tras de sí tanques destrozados, vehículos calcinados y cañones silenciados. El precio de esta incursión fue alto, tanto en vidas como en moral. La situación en Donbass, especialmente en Chasiv Yar, ha sido un claro reflejo del desgaste ucraniano. Nazar Volozhin, portavoz del grupo de fuerzas de Yotzitsia, declaró con voz grave que ya no era conveniente mantener el distrito de Canal, donde el enemigo había penetrado. Las posiciones de los defensores ucranianos estaban destruidas y la retirada era la única opción viable. En las últimas 24 horas se registraron 238 bombardeos en la zona de Chasiv Yar, la mayoría dirigidos contra la parte sur de la ciudad. El fuego de artillería ruso, implacable y preciso, ha dejado la ciudad en ruinas, obligando a los soldados ucranianos a replegarse. Chasiv Yar no es solo una localidad más en este conflicto. Situada en una colina a unos 20 kilómetros al oeste de Bakhmut, ofrece una posición elevada desde la cual las tropas rusas podrían utilizar su artillería para alcanzar Kramatorsk y Sloviansk. El control de esta localidad permitiría a Rusia desbloquear el avance hacia Sloviansk, consolidando su dominio en Donetsk. Desde la toma de Avdiivka en febrero, el ejército ruso ha avanzado lentamente, pero firme en Donbass. La falta de proyectiles ha afectado gravemente a las fuerzas ucranianas, que han tenido que hacer frente a una escasez de recursos en medio de un conflicto que parece no tener fin. La falta de un acuerdo en el Congreso de Estados Unidos sobre la ayuda a Ucrania, sumado a las dificultades de reclutamiento en Kiev, ha dejado al ejército ucraniano en una posición vulnerable. Rusia, por otro lado, ha sufrido sus propias pérdidas. Los vehículos blindados, que en un principio formaban la columna vertebral de las ofensivas rusas,
han sido diezmados. Ahora, la mayoría de los ataques se llevan a cabo casi exclusivamente por la infantería, apoyada por bombardeos masivos. Sin embargo, esta estrategia ha resultado efectiva, permitiendo a Rusia avanzar en su objetivo de romper las líneas de defensa ucranianas y conquistar la parte del Donbass que aún no controla. En medio de este escenario devastador, el ejército ruso sigue avanzando. En días pasados se confirmó la captura de Sviridonivka, una localidad situada a unos 15 kilómetros de Pokrovsk. Las tropas rusas se acercan cada vez más a esta ciudad, un importante centro logístico para Ucrania en Donbass. La evacuación forzosa de familias con niños de Pokrovsk ha comenzado, una medida desesperada para proteger a los civiles de la inminente ofensiva rusa. La captura de Nueva York por parte de Rusia marca un hito importante en este conflicto. Esta pequeña localidad, situada en la cuenca de Donbass, ha sido testigo de la historia en movimiento. Desde su fundación por colonos alemanes en el siglo XIX hasta su reciente captura por las fuerzas rusas, Nueva York ha estado en el centro de la lucha por el control de Donbass. La ciudad se encuentra en una posición estratégica en la línea ferroviaria que va a Sloviansk, una de las ciudades que Rusia ha estado intentando capturar desde el inicio del conflicto. El plan ucraniano para invadir Rusia, elaborado por el general Alexander Sirski, ha sido objetivo de escrutinio. Bajo una presión inmensa, las Fuerzas Armadas de Ucrania han tenido dificultades para mantener sus líneas de defensa en Donbass, especialmente en la zona de Pokrovsk. En julio, surgieron rumores de que el comandante, nombrado en febrero de 2024, estaba al borde del despido debido a los acontecimientos en Donbass. La guerra en Donbass es una lucha por el control de una región rica en recursos, pero también es una lucha por la supervivencia. Las fuerzas rusas, a pesar de sus pérdidas, han logrado avanzar y consolidar su control sobre grandes partes de la región. Para Ucrania, la batalla por Donbass es una cuestión de vida o muerte. La pérdida de esta región significaría un golpe devastador para Kiev, tanto en términos militares como políticos. A medida que la guerra avanza, el frente en Donbass se ha convertido en un escenario de combates brutales y sin cuartel. Las tropas rusas han demostrado una capacidad impresionante para adaptarse a las circunstancias, utilizando su superioridad numérica y de recursos para desgastar a las fuerzas ucranianas. La captura de Nueva York y otras localidades estratégicas en Donetsk ha permitido a Rusia fortalecer su posición en la región, mientras que Ucrania lucha por mantener sus líneas de defensa. La situación en Kursk, aunque menos conocida, también juega un papel crucial en este conflicto. La incursión ucraniana en esta región rusa ha sido una maniobra arriesgada diseñada para desviar la atención rusa de Donbass. Sin embargo, las consecuencias han sido desastrosas para Ucrania. La derrota en Toretsk y Kalinovo ha demostrado que el ejército ruso sigue siendo una fuerza formidable, capaz de repeler cualquier intento de invasión. El avance ruso hacia Pokrovsk y Selidovo es un recordatorio de la capacidad de Moscú para mantener la presión sobre Ucrania. A pesar de los desafíos y las pérdidas sufridas, las fuerzas rusas continúan avanzando, aprovechando cada debilidad en las líneas de defensa ucranianas. La guerra en Donbass es una prueba de resistencia y Rusia parece estar ganando la partida. En el trasfondo de esta guerra, la historia de Nueva York, la pequeña localidad en Donetsk, es un reflejo de la complejidad de este conflicto. La ciudad ha pasado por numerosas transformaciones, desde su rebautizo en tiempos soviéticos hasta su reciente captura por las fuerzas rusas. Hoy, Nueva York se encuentra en el corazón de la lucha por Donbass, un símbolo de la resistencia y la determinación de Rusia para reclamar lo que considera suyo. A medida que la guerra continúa, las perspectivas para Ucrania parecen cada vez más sombrías. La pérdida de Donbass sería un golpe devastador, y cada día que pasa, las fuerzas rusas se acercan más a lograr ese objetivo. La retirada de las tropas ucranianas de Chasiv Yar es solo un ejemplo de la presión implacable que Rusia está ejerciendo en la región.
Con cada avance, Moscú consolida su control sobre Donbass, acercándose cada vez más a la victoria final. En este contexto, la captura de Nueva York y otras localidades estratégicas en Donetsk no es solo una victoria militar para Rusia, sino también un golpe psicológico para Ucrania. Cada localidad capturada representa una pérdida más para Kiev, que lucha por mantener la moral de sus tropas y el apoyo internacional en medio de un conflicto que parece no tener fin. El avance ruso en Donbass es un recordatorio de la realidad brutal de la guerra. Las tropas rusas, a pesar de las pérdidas sufridas, han demostrado una capacidad impresionante para adaptarse y avanzar. Con la captura de Nueva York y otras localidades estratégicas, Rusia ha fortalecido su posición en la región. La guerra en Donbass continúa y con cada día que pasa, las fuerzas rusas se acercan más a lograr su objetivo. La captura de Nueva York es solo el último capítulo de esta historia de lucha y resistencia. Mientras tanto, las tropas ucranianas, agotadas y desmoralizadas, siguen retrocediendo, conscientes de que cada retirada los acerca más a la derrota. Voz de la Patria Grande. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.